bienvenidos. Me gustaría compartirles una frase que a mí me despierta la curiosidad y las ganas de investigar por lo fuerte del concepto y de el gran filósofo que es quien lo dice. La frase es la siguiente: no tengo más que una lengua, no es la mía. Jacques Derrida. Me deja esta frase en un estado de curiosidad, sediento del saber por qué. Jacques Derrida dice aquí esta frase porque todos tenemos la creencia de que el lenguaje es una herramienta con la cual nos podemos expresar y darnos a entender por completo. Pero no es así. Entonces, tomando esa frase, yo empecé a sentir la necesidad de investigar el origen, pues de muchas palabras. Y una de las que me interesó mucho, a propósito del café, es la palabra café. Porque en la antigüedad, siempre en el comercio, los productos tomaban el nombre de la región donde se cultivaban. ¿Qué es lo que pasa con la palabra café? En el suroeste de Abisinia, la actual Etiopía, un pastor cuidaba sus cabras, y de pronto él veía que comían una frutilla roja. Esta frutita, como cereza, hacía que se pusieran más inquietas, con más energía. Me imagino esta situación pensando como este hombre, al ver esa euforia de las cabras, de pronto quisiera probarlas. Yo pienso que dejó varios días a ver cómo reaccionaban, si quizás morían o enfermaban, pues no tocarlas. Vio que no sucedía nada y las probó él mismo y sintió energía. Él las llevó, esta frutita, a un monasterio cristiano. Lo probaron los monjes. Se cuenta en esta leyenda que, asombrados por esa energía que sentían, esa vitalidad, se asustaron y lo arrojaron al fuego. Y lo arrojaron pensando que era algo del diablo, de Satanás, que no era algo bueno, pero empezaron a recibir ese aroma delicioso del café, que hasta ahora aromatiza los ambientes, desde una plática familiar, desde una posible relación amorosa, el cierre de un negocio, e infinidad de situaciones en las relaciones humanas. Entonces empezaron a consumirlo porque les ayudaba para las oraciones nocturnas y se empezó a popularizar. Al principio pues no había cafeterías y en ese monasterio pues se acercaban a probar. Con el tiempo esta bebida pasó al suroeste de Arabia, lo que le llaman la Arabia Feliz, al Yemen. Cuando pasó al Yemen, lo recibieron los monjes sufís, que es el misticismo musulmán. Ellos lo empezaron a probar y, como es sabido, para los musulmanes no es permitido el tomar vino. Ellos tenían una bebida, kawá o kawat, y esa bebida
les energizaba. Cuando llega el café, también le nombran Kawak por esa bebida que ya tenían, pero también se le nombra que es de Cafa, que es la región donde se produjo, donde se descubrió el café. Era Cagua de Cafa, la bebida que traen de la región de Cafa. Ahí, fue evolucionando la palabra hasta que llega a Turquía, y en Turquía es Kahve. De ahí pasa a Europa y es como hasta hoy la conocemos, como café. Pero en este ínter también los monjes sufíes la utilizaban para sus oraciones nocturnas. Esas oraciones que hacían, y también esos rituales que se ocupaba, pues estar energizados para aguantar esas tareas. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis que me encanta. Me encanta hablarlo porque los derviches girovagos, que es una de las ramas del sufismo, danzan girando. Es una manera que ellos tienen de hacer conexión con lo divino. Y me encanta esta historia por la relación con la palabra corazón. La palabra corazón en árabe clásico es kalbi. Pero kalbi no es una palabra que al traducirla nos diga así, corazón. Lo que significa kalbi es girar, que el corazón es un girador. La palabra kalbi, refiriéndose al corazón, es aquello que dentro de nosotros gira. Y cuando gira, ahora me sale lo poeta, y cuando gira, entonces uno se interesa, y por interesarse me refiero al mezclarse con las cosas entre sí, no como en la modernidad, decía Heidegger, que nos hemos ido acostumbrando a decir, eso es interesante, y minutos después ya no me interesa. No, la palabra interesarse es estar mezclado y entre las cosas. Entonces, ese girador, ese corazón, va girando y va mezclándose entre las cosas, y al irse mezclando, ahora vamos a pasar a Grecia, con el mito del Minotauro, tejiendo el tapiz del mundo, como diría Karl Kerensky. ¿Por qué? Porque al irse mezclando entre las cosas se va creando una narrativa. ¿Y por qué tiene que ver con el Minotauro ahora? ¿Por qué me surge? Me surge porque el laberinto, para entrar Teseo al laberinto, necesitaba una guía, y Ariadna, que precisamente era hermana de Asterión, el Minotauro, le entrega un carrete con hilo, y con ese hilo entra para encontrar el camino de regreso. Entonces, la relación que hay con el girador es, su corazón va girando, va interesándose y mezclándose con el mundo, con las cosas, y todo eso va haciendo que se escriba una narrativa de su vida. Eso es muy importante. Ahora sí, volviendo al tema del café, en ese tiempo no había, de los que le hablo yo, de los sufís, en el sur de la Arabia, en el Yemen, pues no había cafeterías, entonces la gente accedía al monasterio para tomar el café. Entonces uno va viendo cómo va cambiando Cafa, Cabe, Cagua, Cabé, Café, y va adquiriendo en el tiempo y el espacio diferentes sonidos
pero también contextos diferentes, porque ya cuando llega a Europa también fue demonizado, le llamaban la taza del diablo, los, los monjes por la igual situación, por eh, cómo ponía al ser humano en ese estado de energía. Pero al final triunfó la bebida y pues ahora podemos disfrutarla, si usted me permite, en cualquier momento y compartirla y a través de ese compartir crear un ambiente de fraternidad. Por eso, por esa razón, cuando yo tomo café, todo esto que yo le platico, todo eso viene a mi mente y por eso me gustaría compartirlo, porque si usted lo sabe y lo investiga, vamos, no crea todo lo que yo diga, usted páselo por el sedazo de la razón, aterrícelo en su corazón y entonces cree su propia narrativa, cree ese espacio para cuando usted esté tomando una taza de café, usted se genere todas esas imágenes tan ricas como el aroma, como el sabor, porque también viene la historia nueva. Imagine usted que ese café fue sembrado con alguien, quizás una madre de familia, un padre de familia, que sembró esa planta, la cultivó hasta dar fruto, después todo el proceso hasta el tueste, la molienda, hasta que llega a su casa, el transportista llegó hasta usted y luego de forma ritual usted lo prepara y es una narrativa muy rica, no solamente la bebida en sí misma. Y una palabra que no debe de perder, nunca debe de perder esa relación directa con el trabajo, con la historia, con el descubrimiento, con la narrativa, como cómo se va tejiendo la relación de un país de origen semita a Europa, en Grecia, y ahí podemos traerla hasta nuestra vida en la modernidad. Hey!